Maya, paya, kimsam. Umataki, Oli Pankarita, Uyakstamha, Suma Urunaka, Umapna Yampini Nanaira, Masumataki Luta Sinyali, Umapna Yampini Nanaira, Masumataki Luta Sinyali, Ay, 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 jueguito, Oli Pankarita, ay, 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 jueguito, Oli Pankarita. Pamaraji Masumihina Makutimpis Kitirus Mukati Matsumat Sarna Kasinya Amtasimay Polini Naira Sumat Sumat Sarna Kasinya Amtasimay Polini Naira Ay 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 fueguito Oli Pancarita Ay 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 fueguito Oli Pancarita Pamaraje maimilita, makutimpis, itirus mukati, matsumat sarna kasinya, amtasi may polini na nairam. Sumat sarna kasinya, amtasi may polini na nairam. Ay, 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 fueguito, oli pancarita. Ay, 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 fueguito, oli pancarita. Walik, walik, kakini, askurukipan, yakucha, aymar yatekawempe, kallante kipuniñani. ¿Ya? Iniciamos. A ver, hay un eco. Ahora sí creo que está bien, ¿no? Bien, estamos en lo que es el cuerpo humano, ¿correcto? Pero antes voy a verificar a ver si han practicado estos días. A ver, a ver. Cuyaca Sarita Clemente, Asqueruquipan, Cuyaca Sara. ¿No está Sara? A ver, Blanca Fernández, Asqueruquipan, Cuyaca Blanca. Asqueroquipana yatichiri, Kamisaki, waliki, Manso Timah Kunasam, mayampi, Human Sutimah Kunasam, Nayam Blanca Fernández, Kunaluritasam, mm, ah, yatichiri, en casa, Kunaluritasam, am, solo estoy en casa, no trabajo yatichiri, no sé cómo decir eso. Utan Kirikitua, Ah, ya, Naya utan, Kirikitua. kirikitua, utan Ya, kirikitua. Tataman Sutipah Kunasam, Ah, tatamam, tataham, Miguel Sutija, Mama Mansti, Graciela, Tatamah Kunaluririsa, mm, Tatamán, mm, uy, me he olvidado, chofer, Aukajilanitasa, ah, pa, paya, gilan, ¿netwa? Paya yatichiri, ya, Hikisinkam Kuyakam. hikisenkama yatichiri, Hay que practicar sufijos posesivos y muchos aspectos, ¿ya? A ver, Herminia Laruta Limachi, Cuyacas, Kirukipan, asqueroquipan, Kamisal lata, Kuyakam, Kamisaki, waliki, lata, Human Sutimah Kunasam, Herminia la ruta, limachis, tawa, Waliki, Kunalureritasam,
Yatichiri, Waliki, qawqa hilanitasa, Sohta, hilir hilaman sutipaqkunasa, Juan Pablo Laruta, hupaqkuna luririsa, mm, comerciante, yam, waliki, tataman sutipaqkunasa, Haniut Hiti, ya, hikisin kamkullaka, Hikisen Kamaya, Yatichiri. ya, bien, está bien. A ver, Elam Calderón, Asquiruquipan, Askirukipan hilata yatichiri. Komisaki, Kunhamastasa, Waliki yatichiri. Humakuna Luriritasa, Nayak payiritwa. Tataman Sutipaqkunasa, Tatahan sutipaja Elías Satawa. Mama Mansti, Mamahan sutipaj Cesaria Satawa. Waliki, Tatamakuna Luririsa, Tataja yatichiriwa. ya, Qawqa Hilanitasa, Pajila nikitwa. Hilir Hilaman Sutipaqkunasa, Hilir hilahan sutipaj Luis Satawa. Hupaqkuna Luririsa, Upaj yatakiriwa. Waliki, Hikisinkam Kuyaka. Tikama yatichiri. Muy bien, excelente. Ya, van a practicar, ¿ya? No tienen que venir a aprender nada más, porque recuerden que la última actividad es una conversación, un examen oral, ¿ya? Entonces no puede haber errores de sufijos, nada, tiene que ser una conversación natural, ¿ya? Y solamente estamos preguntando, haciendo la conversación en base a lo que hemos aprendido, o sea, nada me estoy inventando, ¿ya? La primera compañera decía, no, solo estoy en la casa. Entonces se dice así, cuando es, solo estoy en la casa, ¿ya? Uta es casa, ¿no ve? Utana, ¿no ve? En la casa, ¿no ve? Entonces, así se va complementando con sufijos. Utankirikitua significa solo estoy en la casa. La casa. O incluso esto podrían traducir como La ama de pizarra ya te chiri, casa, no sé. alguien que hace solamente labores de casa, así se puede traducir, ¿ya? Pero de forma general, solo en la casa, solo estoy en la casa, así se traduce, ¿ya? Eso van a utilizar. Bien, estamos en lo que es el cuerpo humano, ¿ya? Hemos visto la parte exterior, ahora vamos a escribir la parte interna, digamos, de lo que es el cuerpo, ¿ya? Entonces, vocabulario, ¿ya? Lejue. Esto va a ser el seso, ¿no? Yakichi, no se ve, ¿No se ve? no está la canción. La Ya. canción. Ahora sí, ¿no? Sí, Sí. ahora sí. Muy bien. Entonces, lejwi, seso. ¿Qué más? A ver. Tusankaya. Esto es la saliva, ¿ya? Saliva. Tenemos, por ejemplo, la lengua. No sé si hemos puesto, creo que hemos puesto, ¿no? Pero pongamos nomás, ¿no? Lajra, ¿ya? Lajra. Garganta, malqa, ¿ya? Malqa. ¿Qué más? Intestino. En este caso, jipilla, ¿no? Esto va a ser intestino, intestino, ¿ya? De forma general. Esto al revés, pues, ¿no? ¿Ya?
Ahora, por ejemplo, tenemos intestino grueso, intestino delgado, ¿no ven? Entonces simplemente utilizan adjetivo, ¿ya? Grueso se dice turu, ¿ya? Turu. Esto es grueso, grueso. Ahora, wichusa, wichusa. Ahora, algunos le llaman también hichusa, ¿no? Hay variación dialectal en esto, ¿ya? Esto es delgado. Entonces, ¿cómo digo intestino grueso, ¿no? Siempre adjetivo en Aymara va por delante, como en inglés, ¿no ven? Entonces voy a decir turu hipilla, intestino grueso. Wichus hipilla, intestino delgado. Entonces estos van a ser como, o en todo caso son adjetivos, ¿ya? Que conjugamos con esta palabra, que es intestino, hipilla, para que podamos pronunciar de forma, o podamos expresar de forma directa, ¿ya? Luego tenemos el estómago, ¿no? Pero la parte interna se llama como patanga, patanga, ¿ya? Entonces, esto va a ser estómago, la parte interna, ¿no? El estómago, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, pulmón, ¿no? Pulmón se llama chuima, ¿ya? Chuima es pulmón. Tenemos el corazón, que sería el yoco, ¿ya? Yoco, esto va a ser corazón. Pero esto es anatómicamente hablando, ¿ya? Anatómicamente hablando. Entonces, chuima, muchas veces van a escuchar chuima o suto, ¿no? No están diciendo me duele el pulmón, me duele el corazón, dice, ¿no? En tema de amor, cuando expresamos sentimientos, chuima es corazón, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ven? Pero anatómicamente hablando, chuima es pulmón. ¿Se ha entendido eso, no ven? ¿Está claro, no ven? Isa, Sí, Isa ya te Ya, quiere. muy bien. quizá. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el hígado, ¿no? Entonces, el hígado se llama eucha, ¿ya? Eucha va a ser el hígado. Luego tenemos riñón, ¿no? Maimoro, esto va a ser riñón. ¿Ya? ¿Qué más? No sé, venas, ¿no? Hombre, Circa. hombre. Circa va a ser vena, ¿ya? Sangre, huila, sangre. Nervios, ¿no? Nervios se llama, ¿no? Esa como liga, como es blanquitos que tenemos. Nervios, ¿no? Ner- Estoy bien, ¿no? Sí, Ligamento. Aliquilla, Anco, tichito. entonces nervio, ¿no? Anco. Ligamento. Ligamento, eso es correcto. Eso es, ligamento. ¿Ya? Creo que estos son los aspectos que tal vez podríamos destacar y seguramente estoy Seso. seguro que existe otros más. ¿Ya? ¿Perdón? Seso. Ya, es el primero que hemos escrito. Ah, sí, sí, perdón. ¿Ya? Entonces, esto es las partes internas del cuerpo humano, ¿ya? Ahora, obviamente, tal vez esto va a ser tal vez más en tema médico, en tema de salud se va a utilizar, ¿no? Pero igual es necesario saber, conocer, ¿no? Y a partir de estas partes del cuerpo externas principalmente, hemos aprendido o hemos escrito algunas preguntas. ¿Qué preguntas hemos escrito? Kunas ustam, ¿no ve? Justo, sí. Kunas ustam. Aquí podemos decir Huma Ruh Kunas Ustam. Huma es tú, ¿no ven? Esto es a o hacia. En este caso se refiere a, ¿ya? Entonces vamos a decir a ti que te duele, ¿no? Humaroh Kunas Ustam. A ti que te duele, ¿no? Entonces la respuesta va a ser, hemos dicho, ¿no? Nayaruh, Nayaruh, em, Ekeu, ¿no? Ekewa, ¿no? Ekeu
usu, tu. ¿Eh? Esto es una respuesta, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Solamente eje, ¿no ve? Eje es cabeza, ¿no ve? Entonces yo puedo decir nayaroj, konkori, usuto, nayaroj, puraka, usuto, nayaroj, no sé, nairo, usuto, nayaroj, laka, usuto, nayaroj, no sé, pues keucha, usuto, nayaroj, chuima, usuto, lo que sea, ¿no? Entonces simplemente va a cambiar esto, ¿ya? Ahora, puede ser que no les duela nada, ¿no ve? Entonces hemos aprendido también de forma o la negación, ¿no? Nayaroj, nayaroj, haniu, kunas, uski, tuti. ¿Ve? Nayaroj a mí, haniwa, no, kunas, nada, uski, tuti. A mí no me duele nada, ¿no ve? Una forma de negación, de forma general. A mí no me duele nada. Pero aquí, por ejemplo, yo podría decir, ahorita vamos a plantear, ¿no? Una pregunta, plantearemos esa pregunta específica, ¿no? A ver, igual con pronombre vamos a hacer, ¿ya? Humaruj, ¿no? Humaruj, ekete ustam. ¿Qué estoy preguntando? ¿A ti te duele la cabeza? Estoy diciendo, ¿ya? ¿A ti te duele la cabeza? Estoy diciendo, ¿ya? Entonces la respuesta, por ejemplo, a mí no me duele la cabeza, digamos que me duele el ojo, ¿no? Primero afirmaremos, ¿ya? Entonces, primero la forma afirmativa, sí me duele la cabeza. Hisa, ¿no? Hisa. Nayaroj, nayaroj, eqeu, usutu. Hisa significa sí, ¿ya? Hisa. A mí me duele la cabeza. Simplemente está reafirmando lo que está preguntando, porque aquí está diciendo eqe, ¿no ve? Entonces yo puedo decir cualquier parte del cuerpo, ¿no? Humaroj amparati ustam, ¿no? Hisa nayaroj amparau usutu. Humaroj, no sé, lajrat ustam. Hisa nayaroj lajrau usut. Simplemente estoy afirmando. Otra respuesta, otra pregunta, o perdón, respuesta a esto, ¿no? Entonces me dice, ¿te duele la cabeza? ¿No? Entonces yo digo, no, no me duele la cabeza, me duele el ojo, digo. Entonces, primero lo niego, ¿no? Digo, Haniwa, ¿eh? Nayaroj, Nairawa, Nairau, Usutu. Entonces aquí estoy diciendo, no, a mí me duele el ojo, ¿eh? Porque aquí me está diciendo, ¿te duele, a ti te duele la cabeza? ¿No? Yo digo, no, a mí me duele el ojo, ¿sí? Pues estoy dando otra opción de respuesta. Ahora puede ser que no me duele la cabeza, simplemente quiero decir, no me duele la cabeza. Haneu, ekej, uski, tuti. No me duele la cabeza. ¿No ve? O simplemente puedo decir, no me duele nada, ¿no ve? ¿Dónde está esa respuesta? Aquí está, ¿no? Entonces, aquí mismo como otra opción de respuesta, ¿no? A mí no me duele. Aquí también puede decir con pronombre, ¿no? Nayaroj, haneo, ejer, uskituti. ¿Ve? También podría ser con pronombre personal aquí. Estas son otras formas, o por ejemplo, otras formas de responder a una pregunta concreta. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, cuatro opciones de respuesta. Aquí, como es la pregunta general, ¿qué te duele? Entonces, puede ser me duele algo o simplemente no me duele nada. Dos preguntas de lo que es, en este caso, de dolor, ¿no? De enfermedad podría ser, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿alguna otra pregunta que podemos hacer en relación al cuerpo humano? Mm, pues, la fractura, doctor, de Tichire. Ah, ya. Entonces, algunas palabras de vocabulario, ¿ya? Fractura. Se llama Akita, ¿ya? Akita. Akita,
fracturado, ¿ya? Eusuta, esto es luxado, ¿no? ¿Está bien así, luxado? ¿O otro término se utiliza? Está bien. No escucho nada. Esto también puede ser kaksuta. Kak, kaksuta. Ahí está, ¿no? Esas dos palabras para decir luxado o no sé, tal vez otro término ahí en tema médico. ¿Alguna otra palabra? Yatichiri, Sí. es fuera del tema. Yatichiri, los compañeros preguntan si por YouTube ya está la clase o no. Ah, Por no eso le estamos estoy... transmitiendo en vivo. Como no entran más de 100, entonces no es necesario, ¿no? Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? Inflamado, Yatichiri. Ah, ya, inflamado. Usuta. ¿Ya? Usuta también puede ser u, usuntata. Ya, esto es inflamado. Yatichiri, moreteado o verdeado cuando alguien le da un Mm, golpe a alguien. generalmente se utiliza el color, nada más, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿no? Había, por ejemplo, cuando pelean, digamos, le han pegado en el ojo y se le hace un moretón, ¿no ve? Entonces dicen, "Chojña ¿no? Dicen, ¿no? Entonces, chojña, ¿qué es? Verde, ¿no ve? Había hecho verdear, digamos, así más o menos se traduciría, pero tiene otra connotación siempre en Aymara, ¿ya? Entonces simplemente utiliza el color, ¿ya? Profesor, buenos días. Cuando está con infección, Infección, ¿a qué te refieres específicamente? o sea, por ejemplo, está infectado una herida o está infectado el ojo, podríamos decir, algo relacionado que el cuerpo humano, que uno de de las partes esté infectado. Ujú, sí, podría ser. A ver, vamos a tratar de interpretar, ¿ya? No hay esa palabra específicamente, pero voy a buscar. Debe haber alguna palabra, ¿ya? La Bien, llaga. entonces, en base a estos términos, ustedes van a practicar lo que es la conversación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer la prueba, a ver si se ha comprendido. A ver. Paye, asquirukipan, Askurkipanay yatichiri. kuman sutimaj kunasa, Naya sutija Jimena Pay kuyaka Jimena, Yatawa. kunas ustam, Naya Nayara Nayaru Peke Usuta. oyasito, hikisinkam kuyakam, Ikisinkam yatichiri. ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a seguir. A ver, Kilata Alejandro, asquirukipan, Askurkipanay yatichiri. kumaroj amparat ustam, Ampara usutu yatichiri. ¿De ¿cómo tienes verdad? que firmar? Ani yatichiri. Primero tienes que decir sí, ¿no ven? Yo te he dicho, te duele la mano, te he dicho, ¿no ven? Nayaro, ¿no? Gisa, Nayaro, recién. Ujú. ¿Está claro ahora? Valiki yatichiri. Ya, muy bien. Entonces, estas preguntas. Ahora vamos a plantear otras preguntas. Estas dos preguntas serían aspectos que tienen que ver tal vez con tema de enfermedad, ¿no? Entonces, es importante ahora hacer notar, por ejemplo, partes del cuerpo, ¿no ven? Cuerpo humano, ¿no ven? Entonces, ahí utilizamos, eh, Darío, tienes eco, ¿ya?
Entonces, cuando decimos, por ejemplo, a ver, ¿cómo decimos esto en Aymara? Acá. Acá. ¿No ven? Acá. Eso, ¿cómo decimos? Uca. Uca. Estos son pronombres demostrativos, ¿no ven? Que ya hemos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá chaca. ¿Eh? Acá chaca. Chaca refiere al lugar, ¿ya? Acá chaca significa este lugar, ¿ya? Este lugar, ¿ya? Aquí también puede ser ucachaca, ese lugar. Me dejo entender, ¿no ven? Simplemente estamos utilizando pronombre demostrativo y un sufijo que refiere lugar, ¿ya? Entonces, acachaca, ucachaca. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Yo soy médico, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo decir, acá, chacati, ustam. Este ti es de pregunta, ¿ya? A cualquier palabra lo vuelve pregunta. Eso creo que ya les he mencionado en algún momento, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, ¿no? Jupa, ¿no? Jupa. ¿Qué es jupa? Él, Él. Él. Jupati. ¿Qué estoy diciendo ahora? Es él. ¿Qué estoy diciendo? A él, ahí, Es él, él, pero en pregunta. Este sufijo simplemente lo vuelve pregunta a cualquier palabra. ¿Está claro, no ve? mm, ¿Se entiende, no ve? Entonces, eso simplemente estamos aplicando aquí. Acachaca, aquí está, ¿no ve? ¿Eh? Aquí está. Te, ustam. Acachaca te ustam. ¿Qué estoy diciendo? aquí, ¿Te duele aquí? Exacto, ¿no? ¿Te duele aquí? Aquí. O puede ser, eh, ¿te duele esta parte? Más o menos, ¿no? Otra, ¿no? ¿Te duele esta parte? ¿No ve? Entonces, ahora no ¿Cómo se dice? solamente va a referir al dolor, ¿no? Por ejemplo, puede ser lugar, por ejemplo, ¿no? Acá chacate, ¿no ve? Aquí es tu casa, por ejemplo, acá chacat utamaja, ¿no ve? Acá chacate, acá chacan tamta, ¿no? Este es de forma general, pero como estamos en cuerpo humano, me voy a ir a esa parte del dolor, de la parte para expresar simplemente, ¿no? Cuando no sabemos exactamente qué lugar le duele, digamos, del cuerpo, podría ser eso, ¿no ve? Ahora, si sabemos más o menos dónde le duele, entonces ya podemos expresar los lugares, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están? Puedo decir, ¿no? Hikanit ustam, ¿no? Te duele la columna, ¿no? Technet ustam, te duele la cintura, ¿no? Entonces, cuando ya sabemos el lugar, expresamos el lugar. Pero cuando no sabemos y simplemente queremos, como que adivinando, digamos, ¿no? Entonces, el paciente viene y dice, pucha, me duele, pero no sabemos qué lugar le duele. Entonces, vamos, generan los médicos, aquí te duele, aquí, aquí, más o menos, ¿no ve? Entonces, esto va a ser la pregunta, ¿ya? Acá chacate ustam, ¿no? Entonces pueden decir, sí, esta parte me duele o no, ¿no? Me duele otra parte, digamos, ¿no? Entonces, pero expresando esta, de esta forma. ¿Ya? ¿Sí ha entendido esta pregunta, no ve? Sí. Pichirimay, Simamo. A ver, Chiri, Si hablamos con acá chica, ya con X o Y, ¿cómo funcionaría? ¿cómo? A ver, no entendí. Acá checate ustam, así, igual, o es otra denotación. No he entendido cuál es la A variación. ver, en vez de A acá chacate ustam, ¿no es cierto? Y si yo digo acá checate ustam, ¿Sí? ¿cómo ¿Sí? funciona? ¿Sí? ¿Sí? Este chaca también es checa, ¿ya? ¿Ah? Variación dialectal nomás es eso, ¿ya? Ok. Exactamente es lo mismo, ¿ya? Había otra pregunta más. Chiri, Sí, Hernán, adelante. este, Puraca y Vigilia, ¿cómo sería? ¿Cómo?
Puraka, Purakat ustam, Sí. Big ustam. Ah, ¿quieres dar dos alternativas? Sí, Ah, ya. Pero es lo que has dicho, ¿no? Por acá, ay, Purakati, Hankunaj, Hipillacha, Ustam. ¿Ya? Ahora, esto pueden en algunos cursos van a omitir, ¿ya? Van a escuchar. Purakat, Hipillach, Ustam, ¿no? Purakati, alguna Hipillacha, Ustam, ¿no? Entonces, tienen estas dos alternativas. Esto es cuando dan dos alternativas, ¿no? Te duele el estómago, ¿no ve? O hipilla es intestino, ¿ve? O te duele el intestino. Ahora ya saben, aquí pueden especificar, ¿no? Ankunaj turo, ¿ve? Intestino grueso, intestino delgado, ¿no ve? Entonces eso ya les explico arriba. ¿Ya? Ahora, antes de pasar eso, daremos respuesta aquí, ¿ya? Acá chaca te gusta, ¿no? Te duele esta parte, este lugar, ¿no ve? ¿No? Entonces, yo puedo decir sí, ¿no? Entonces, sí, la afirmación siempre es hisa, ¿sí? Hisa, ¿no? Ukachakao o akachakao, hisa. Ukachakao, en este caso sería ukachakao, usuto. Sí, esa parte me duele, ¿no ven? Ahora, la otra alternativa puede ser no, no me duele esa parte, ¿no? Entonces, haniwa, ¿eh? Haniwa, no. O simplemente puedo afirmar o negar así. Haneu ukachakaj, uski, tuti. No me duele ese lugar, ¿no ve? Ahora, si yo niego de esta forma, no me duele ese lugar, tendría que afirmar entonces qué parte me duele, ¿no ve? Entonces ahí simplemente digo, ¿no? A ver, aquí podríamos utilizar otra terminología o otras palabras del vocabulario, ¿ya? Voy a poner aquí vocabulario, ¿ya? Alaya o araja es arriba, ¿ya? Arriba. Ainacha es abajo, ¿ya? Abajo. Kupi es derecha, ¿ya? Checa es izquierda. Y el frente, Enfrente, sí, o sea, de frente, digamos, derecha, izquierda, frente, abajo, arriba. ya abajo, arriba ya hemos puesto, ¿no? Ujú, Frente, a ver, voy a buscar la palabra, ¿ya? Debe haber. Ahora, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo estoy señalando, este es, digamos, el cuerpo humano, estoy señalando aquí, ¿no? Acá chakatustam, ¿no? Janiwa, alay toque usuto. Ah, alay toque sería arriba, ¿eh? Entonces aquí sería arriba, ¿no? ujú. O puedes decir, ainach toque usuto. Ainach, ah, ya. Ah, Cupi toque usuto, del lado del paciente, ¿no? Cupi sería, esto sería su derecha, ¿no? Cupi toque. Haneo, checa toque usuto, ¿no? Checa toque, ¿no? Ainach toque, ah, ya. Entonces voy llegando a la parte, ¿no ve? Alaya, Ainacha, Cupi, checa, ¿no ve? Entonces se puede utilizar esa terminología. Generalmente he visto, eso se utiliza en tema médico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en áreas rurales, la mayoría de las personas de la tercera edad son monolingües, ¿no? Estoy hablando de la región andina, aymara, ¿no? Entonces, ellos no van a poder expresar el lugar, tal vez ni la parte, y el médico no va a entender, ¿no? Entonces va adivinando el médico, ¿no? Entonces va llegando al lugar en el cual le duele, ¿no ve? Entonces yo podría decir aquí como otra opción de respuesta, ¿no? Eso, ¿no? Hanewa, ¿no? Haneu gachakaj uskitute, ¿no ve? Entonces, yo puedo decir simplemente alay toqueo usuto. Alay to, alay ya es de arriba, ¿no ve? ujú. Alay toqueo usuto, ¿no? Me duele más arribita, ¿no ve? O arriba, ¿no ve? Pero de ese punto en el cual estamos señalando, ¿ya? Entonces, eso sería otra forma de hacer preguntas cuando estamos
tratando. ¿Ya? Hasta aquí Teacher, para el día. Sí, ¿Qué significa toqueo? alay toquewa, toque es lugar. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Ya? Toque es lugar. Este se utiliza en múltiples formas, ¿no? Por ejemplo, kunachakan saktan, ¿no? Kunachakan sakta, ¿no? O kunachakan skamta, ¿no? ¿Dónde vives? ¿No? Entonces, alto tejar ukan kamta, ¿no? O alta tejar toquen kamta, ¿no? Toque, ¿no? Simplemente expresa el lugar, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Kuna awinakach utji, Valiskio, teacher. ¿ya? Con todo esto van a armar su conversación, ¿ya? Para el día miércoles van a armar su conversación hasta aquí, ¿ya? Que el taphatao, ¿ya? Van a escribir su conversación desde saludo, nombres, ocupaciones, todo su conversación van a escribir, ¿ya? La ¿Wale que respuesta ya? de la última pregunta, Yatichiri, de esta última pregunta, ¿cuál debe ser la ¿Cuál? respuesta? Urakati han kuna yachen tam. Perdón, perdón. De esta última pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Urakati han kuna yachen tam. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, aquí igual podría haber varias opciones de respuesta, ¿no? Puedo decir puracao, usuto, ¿no? Ese sería uno. Otro, esto estoy diciendo, me duele el estómago, ¿ven? Otro decir, paipa, chao, usuto. Los dos me duelen, ¿ya? Walik, ukakam hichur, ¿ya? Entonces, para el día miércoles van a escribir Ay, sumaya, teacher. Yatichiri, eh, su conversación, ¿ya? Desde saludo hasta despedida, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Tu cuenta, Yatichiri, micrófono, cantesipjam, enciendan sus micrófonos, taqueni, taqueni, Maya, Paya, Kimsa. Umataki, Mataki, Taki Olipankarita, ripan carita, Yaksakan, Yaksakan, Urmaka, Urmaka, Umapnayampini, Nanaira, Nanaira, Masumatashanyani, Masumatashanyani, Umapnayampini, Nanaira, Nanaira, Masumataki, Utasakani, Masumatashanyani. Ayayay, Ay, fueguito, fueguito, Pankarita, ayayay, fueguito, Olipankarita. Kisinkam takini, kisinkama. Sin cambio, Cuídate, Chile.